Lobo, ¿quién eres? Escrito e ilustrado por Laura Borg. Laura. ¿Alguna vez te has topado con un lobo? Esa enorme bestia aterradora de ojos amarillos y largos colmillos que quizá has imaginado en un oscuro rincón, lista para devorarte. En la Edad Media se representaba a los lobos de acuerdo con la imaginación de quien los dibujaba. ¿Por qué es miedo? Durante siglos se consideró a los lobos como monstruos feroces. Se conocía muy poco su forma de vida y se decía muchas cosas falsas acerca de ellos. Un lobo muy hambriento o con rabia podía atacar a los hombres o al ganado, incluso llegar hasta las puertas y ventanas si había comida adentro. Pero esto ocurría muy rara vez. Los borregos eran presa fácil para un lobo hambriento. Lobo, ¿estás ahí? Seguramente ya habrás visto a algún en el zoológico, yendo y viniendo detrás de los barrotes. Pero en un bosque, en una montaña, ¿dónde están? Ya casi no encontramos lobos en estado salvaje. Algunos habitan todavía en ciertos países de Europa como Suecia, Noruega, Polonia y el norte de España, así como en Siberia, China y el Tíbet. Otras especies de lobos viven en América del Norte. Sin embargo, hace 200 años, el lobo era el rey del bosque en toda Europa. Su peor enemigo fue el hombre. El oso y el lince, también casi extintos, eran los únicos enemigos naturales del lobo. Los lobos marcan los límites de su territorio con gotas de orina sobre los lindes naturales, como piedras o arbustos. Durante el invierno, una manada de entre 5 y 8 lobos se reúnen bajo el mando de un jefe y su loba dominante. Los lobos caminan en la nieve en fila india y dejan un solo rastro. Cada semana recorren su territorio, en el cual siempre hay un rayo, ya que los lobos tienen sed todo el tiempo. Estos dos lobos que saben darse a respetar son los más fuertes. Se necesita una furia organizada para la caza mayor. Pero en las curvas se separan unos de otros y así es como se puede saber cuántos son. Los lobos forman parejas para toda la vida. En primavera buscan un lugar tranquilo para criar a sus pequeños. A menudo se instalan bajo una roca, un árbol caído o en una vieja madriguera de zorro. Al cabo de 9 semanas, la loba trae al mundo a 9 pequeños, de todo negros, y los amamantará. En cuanto empiecen a caminar, los lobeznos exploran los alrededores. Su madre los toma por la piel del cuello. Se divierten, peleándose hasta que se cansan. Poco a poco, los lobeznos aprenden las rudas leyes de la naturaleza. Los padres son muy pacientes y soportan todo de sus juguetones lobeznos. En el menú de los lobos hay una comida variada. Los lobos comen animales de caza o ganado. Según las circunstancias, los primeros sabios que estudiaron su vida se sorprendieron mucho al ver que estos grandes carnívoros se alimentan también de ratones y ranas en verano. Cuando abundan estas pequeñas presas durante los periodos de hambre,
Los lobos no se ponen difíciles. Pueden comer hasta serpientes, lombrices, alimañas e incluso abejorros. Hay que tener en verdad un hambre lobo. Una loba da a sus pequeños carne ya masticada. Al remontar el rollo, los lobos conducen a los salmones a aguas poco profundas y ahí los atrapan de un mordisco. También saben voltear las piedras con sus patas para buscar cangrejos. El estómago de un lobo puede contener 4 kilos de carne. Un lobo nunca mata por placer, únicamente para alimentarse. La caza mayor. Para no gastar sus fuerzas inútilmente, los lobos ponen a prueba a los alces y a los caribúes antes de atacar. Los persiguen durante una centenar de metros. Si la bestia es rápida, la dejan para perseguir a otra hasta que encuentren un animal herido o débil. La furia se dispone a atacar. Rodea a la presa y poco a poco el círculo de lobos se cierra. El animal se ve inmóvil. Por descansar de colmillos afilados, su muerte será rápida. Los lobos más fuertes comen primero. Los viejos y los más jóvenes aguardan su turno a cierta distancia. Lobo dominante. Lobo sumiso. Los lobos se dan a entender muy bien mediante gestos y actitudes expresivas. Actitud normal. Desconfianza. Amenaza. Dominio. Sumisión. Sumisión total. Al observar a una jauría se reconoce enseguida a los lobos dominantes. Puedes encontrar esos mismos comportamientos en los perros y conocer su carácter y sus intenciones. La mandíbula de un lobo es muy poderosa y puede romper la pata del alce adulto. El lobo es también muy bueno para correr. Alcanza 50 kilómetros por hora en una distancia muy corta. Pero a trote regular puede correr 100 kilómetros en un día. Los oídos de los lobos. Los lobos emiten varios y muy distintos sonidos: gruñidos, rechonidos y ladridos cortos. Todos significan algo. Al alba y al anochecerse es cuando se escucha el canto de los lobos. Aullando de una colina a otra, los lobos se comunican la llegada de una manada de caribúes. No hay dos lobos con la misma voz. Algunos tienen un aullido grave, otros alcanzan tonos más agudos y los sostienen por largo tiempo, como los cantantes de un coro. Los lobos parecen disfrutar mucho al agitar su voz. Algunos esquimales conocen el lenguaje de los lobos. Sus gritos les avisan la llegada de presa de caza. ¿Cómo se protegería antiguamente la gente de los lobos? Que moderaban para los pueblos y hasta a las grandes ciudades. Se inventaron objetos no siempre muy eficientes. Los charlatanes hacían negocio vendiendo barajas o hierbas para reperar a los lobos. Muchos nombres de ciudades o pueblos como Lubencienes, Luders, Levausolup muestran cómo el lobo ocupó un importante lugar en varios países. Linterna para lobos. Un rombo hacía ruido al gritar. El rastrillo contra lobos era letal. La teja contra lobos servía de señal de alarma.
El viento frío del norte la hacía silbar y anunciar con esto la llegada de lobos hambrientos a las afueras de los pueblos. Con este collar, el perro estaba a salvo de ataque de un lobo. En el siglo, los campesinos iban de cacería con armas rudimentarias, ya que no tenían escopetas, pero se hacían acompañar por perros muy resistentes, los mastines. La cacería a caballo era la más difícil. Los perros se agotaban rápidamente y había que reemplazar varias veces. Capturar a un viejo lobo se consideraba una hazaña. A principios del año 90, tras 60 años de ausencia, el lobo regresó a Francia, en los Alpes Marítimos. Las terribles trampas con mandíbula o de pata hacían sufrir mucho a los lobos. Mueran los lobos. En todos los países, en todas las épocas, se ha dado cazar a los lobos. Eran el principal enemigo del hombre. Se utilizaban todos los medios para destruirlos. Trampas con mandíbula y otras cavadas en la tierra venenosas a tercera. Hacia 1550 en Inglaterra se aprendió fue al bosque para exterminar más rápido a los lobos. Ahora en los países donde todavía habitan, la cacería está reglamentada e incluso prohibida. Disparar en un helicóptero no dejaba ninguna posibilidad al animal. Este tipo de masacre está prohibido hoy en día. La desaparición del lobo tuvo consecuencias. En la naturaleza, cada animal tiene un papel. Los lobos cazan a los zorros, al devorar uno de cuando en cuando limitan su número. Desde que los lobos desaparecieron, los zorros están muy tranquilos. Se reproducen rápidamente e incluso se han vuelto demasiados numerosos. Para su mala fortuna, a menudo se contagiaban de rabia. Los cazadores los acosaban. Si los zorros desaparecían también, la cazada debería prepararse para cazar a la raza de campo y al ratón, ya que sin los zorros, estos pequeños roedores se volverían quizás una plaga. El equilibrio de la naturaleza es muy frágil. Entre perro y lobo. Los esquimales que utilizan perros para tirar de sus terneos necesarios animales fuertes y resistentes, pero eso se les ocurrió hacer cruzas. Amarran muy bien a una perra en las afueras del pueblo y no pasa mucho tiempo antes de que un lobo le haga una visita. 2 meses después, la perra pare a unos vigorosos cachorros. La historia del perro doméstico es muy vieja. Sigue sin conocerse bien, sin pensar que el perro doméstico desciende del lobo y del chacal, y tal vez también de los perros salvajes de Asia. Gracias a esta mezcla de razas, el esquimal dispone del animal que tiene el tamaño y la resistencia del lobo y la fidelidad del perro, pero el instinto salvaje permanece en ellos, mal adiestrados. Estos perros serán peligrosos para sus compañeros de tiro y para su dueño. Domar a un animal salvaje es muy delicado y requiere mucha paciencia. ¿Quién son los primeros del lobo? El pequeño lobo de las pradas o coyote vive en América del Norte. Le gusta comer tantas frutas como conejos. En las cercanías de las grandes ciudades, el coyote no duda en hurgar en los basureros. El chacal de flacos rayados es el más esbelto. Le gustan las vastas
praderas de África. Los chacales cazan en familia por la noche. El chacal no solamente se alimenta de restos de animales muertos, como antes se pensaba. El perro salvaje africano vive en las sabanas africanas. Cuida muy bien a sus crías. Cuando mata a una presa, sus cachorros son los primeros en comer. Los lícanos viven en manadas de cerca de 30 integrantes. El fennec o zorro desierto forma parte también de la familia de los cánidos. Es el más pequeño. Vive en los desiertos de África del Norte y de Arabia. Es fácilmente domesticable. El dingo o perro salvaje de Australia fue introducido a ese continente hace 6.000 años. Se parece mucho a los primeros perros. El dingo tiene forma de ser feroz. El pastor alemán, también llamado perro lobo, es muy conocido por su semejanza con su ancestro salvaje. ¿Puedes distinguir las numerosas diferencias entre este perro y el lobo? Bueno, guardián, este perro también se usa como animal de salvamento o rescate o guía de cierre. ¿Existieron de verdad los encantadores de lobos? Según ciertas leyendas, caminaba a la cabeza de juzgar tocando la flauta y adentrándose en los bosques para celebrar ceremonias mágicas. En realidad se trataba de simples leñadores, carboneros o pastores que habían aprendido a conocer a los lobos domésticos. Algunos de ellos constantemente los utilizaban para atemorizar a la gente que los asustaba de haber hecho un pacto con el diablo. Existen leyendas sobre los lobos salvajes y temibles. En Europa, todo el mundo hablaba de un enorme y aterrador animal que atacó a un centenar de personas. Nunca se supo de qué se trataba. Las desventuras de los lobos. ¿Cuántos cuentos, leyendas o fábulas nos hablan de ellos? En casi todas estas historias, el lobo le toca la peor parte. Es tonto, malo, tramposo o cobarde. Pero ahora ya se sabe, todo eso es falso. Los hombres lobos eran personas que supuestamente se sentían lobos y en ocasiones llegaban a mordisquear a los niños. ¿Cuál es el porvenir de los lobos? Hoy en día viven en zoológicos, reservas o parques. En un cuento de los hermanos Grimm, la zorra conduce al lobo para que conozca al animal más terrible, el hombre. Tal vez un día los lobos sean devueltos a los bosques que antaño les pertenecía. Para esto es necesario que todos aprendamos a conocer y a no temerles. Cada animal tiene derecho a vivir y ser respetado. ¿No te gustaría escuchar el audio de los lobos en el campo? Mami, no va.